Bienvenido a la última clase de este módulo sobre formación y evolución de galaxias. En esta clase vamos a ver ahora la formación en sí de las galaxias brillantes. Como vimos en la anterior clase, la materia oscura, que es 5 o 6 veces más abundante que la ordinaria en el universo, es clave para formar las estructuras, es el molde que nos permite entender luego cómo se forman las galaxias. Como vemos, la formación de las estructuras de materia oscura ocurre básicamente por gravedad. Gravedad que va aplastando a las semillas de las estructuras, primero en paredes, luego en filamentos y luego en nodos que se intersectan entre los filamentos, creando toda una estructura de esponja que hemos visto a detalle en las anteriores clases. Ahora vamos a ver entonces cómo se forman las galaxias visibles, las galaxias formadas por estrellas, por gas, que hemos estudiado también en anteriores clases, dentro de toda esta estructura de materia oscura. Bien, estamos a 380.000 años de vida del universo, cuando la materia se separa de la radiación, y en esa época tenemos aproximadamente 75% de hidrógeno y 25% de helio, los elementos primigenios que se formaron en la gran explosión. Estos elementos configuran un gas que al principio está caliente, pero con la expansión se va enfriando, y el gas lentamente, paulatinamente está siendo atrapado por la gravedad de las estructuras de materia oscura. No obstante, al principio, ese gas todavía no alcanza a caer en estos potenciales y a formar las estructuras. Esa época, que dura más o menos hasta 200 millones de años de vida del universo, se denomina la era oscura, donde todavía no aparece nada brillante. No obstante, a medida que las estructuras de materia oscura colapsan, estas lo hacen a través de un proceso violento, como habíamos visto en simulaciones en la anterior clase, se van fusionando unas con otras, y en ese proceso violento se atrapa, se jala al gas ordinario y se lo calienta a enormes temperaturas. El punto es luego ese gas que forma entonces burbujas ya calientes. El punto es cómo ese gas luego se va a convertir en galaxias. Entonces la cuestión es aquí que ese gas se enfría. A diferencia de la materia oscura, la materia ordinaria puede enfriarse a través de procesos reactivos, a través de pérdida de energía por radiación que se escapa del gas caliente. Y ese proceso hace entonces que el gas pierda energía y se precipite hacia el centro de estos enormes esferoides de materia oscura, los halos de materia oscura, y ya cuando cae muy al centro se concentra a tal punto que se dispara entonces ya la transformación de ese gas en estrellas. Las estrellas evolucionan, inyectan energía a su vez al gas, lo vuelven a calentar y bueno, así se debate todo el proceso de la evolución de las galaxias. Entonces de esa manera tenemos época de la radiación cósmica de fondo, la época oscura donde todavía no se forman estrellas ni galaxias, y después más o menos de los 200, 300 millones de años, las primeras estrellas y las primeras galaxias empiezan a formarse a lo largo de esta telaraña cósmica de materia oscura. Repasando, las componentes fundamentales de las galaxias, ¿cuáles eran? Eran los discos y los esferoides. Los discos son estas estructuras frágiles, achatadas, soportadas por la rotación rápida que tienen. Mientras que los esferoides son estas estructuras más condensadas, esferoidales, que están soportadas contra la gravedad por el agitamiento que tienen las estrellas y el gas en ellas. Hemos visto que los discos típicamente tienen mucho gas, están formando estrellas, lo cual indica que su formación es lenta, tranquila, a través de procesos continuos, estables, mientras que la de los esferoides seguramente se ha dado por procesos más violentos, posiblemente choques, como vamos a ver ahora. Entendamos primero cómo se forman las galaxias de disco. Básicamente, otra vez, tenemos nuestros enormes esferoides de materia oscura, los cuales están ligeramente rotando debido a que han adquirido momento angular por torcas de marea. Si quieren ustedes aprender más un poco sobre el momento angular y las torcas, pueden revisar la dirección que se pone en pantalla. Entonces, cuando se están formando estos halos, reciben ciertas fuerzas por todas las estructuras que están alrededor, las cuales le imprimen una torca y hacen que empiecen lentamente a girar. A su vez, el gas de materia ordinaria está poblando todo este halo. No obstante, como dijimos, ese gas puede enfriar, puede perder energía por procesos radiativos y entonces se empieza a caer, se empieza a precipitar hacia el centro. Y si esa caída es conservando ese pequeño momento angular que obtuvieron junto con el halo de materia oscura, entonces se va a dar un proceso muy similar al que ocurre con las bailarinas de ballet, de patinadoras de hielo. Es decir, el momento angular es una cantidad que es proporcional a la velocidad por el radio o por la distancia.
Y si ese momento angular es constante, ¿qué pasa? Entonces, si el radio disminuye, cuando la bailarina justamente estrecha sus brazos, la velocidad aumenta, empieza a girar más rápido, porque se está conservando ese momento angular total. Entonces, de esa manera, el gas que estaba girando lentamente al principio junto con todo ese esferoide de materia oscura, al caer hacia el centro, empieza a girar cada vez más rápido, se achata y forma esa estructura discoidal con movimiento de rotación rapidísimo, ordenado, y el gas se achata y cae hasta que entra en equilibrio centrífugo, ahora sí, con todo el potencial gravitacional del halo y de las mismas estrellas, el mismo gas. En cuanto a la formación ahora de los esferoides galácticos, hay varios procesos que pueden dar origen a ellos. Veamos los dos más importantes. Uno es simplemente los discos que ya están formados, ordenaditos, rotando, pueden tener inestabilidades internas. Se les forma una barra y la barra es un mecanismo de desordenar un poco las estrellas y el gas y hace que al centro se forme entonces una estructura inflada que sería el bulbo. Otra forma de formar, de dar origen a las estructuras esferoidales, y que es la más común posiblemente, es simplemente por fusiones. Cuando dos discos se encuentran, se atraen gravitacionalmente, se chocan, se desordena todo el movimiento rotacional que tenían ambos y se crea un nuevo sistema, ahora sí totalmente esferoidal y soportado contra la gravedad por el agitamiento, por la alta dispersión de velocidades de sus componentes. Además, generalmente los discos ya traían en sus centros hoyos negros supermasivos de millones o cientos de millones de masas solares. Cuando se fusionan además estos dos discos, sus hoyos negros a su vez se fusionan, atrapan más material, más estrellas, más gas y van creciendo. Los hoyos negros entonces en estos esferoides van creciendo a medida que se van fusionando. Por ejemplo, podemos ver esta simulación numérica donde tenemos la fusión de dos galaxias. En este caso son dos galaxias como la Vía Láctea y su vecina que es Andrómeda. De hecho, esto va a ocurrir con nuestra galaxia, con la Vía Láctea y con Andrómeda en más o menos 4.000, 5.000 millones de años hacia el futuro. Entonces, por la atracción gravitacional, ambos son galaxias de disco, se acercan, hacen una danza en cierta manera que se puede perfectamente, por ejemplo, como en esta simulación se ve, y llega un momento que se chocan y en ese momento se empieza a desordenar. El puntito rojo que ven ustedes ahí es más o menos donde estaba el Sol, porque va a ir cambiando obviamente a medida que el proceso de fusión se va dando. Y como ven ustedes, a través de este proceso de fusión gravitacional, el sistema de ser dos discos con rotación ordenada termina siendo una estructura más concentrada y única, formada por un esferoide donde el Sol, por ejemplo, va a quedar donde está el puntito que se está viendo aquí. Hemos más o menos aprendido cuál es la física para la formación de estas dos componentes claves de las galaxias. El punto es ahora cómo en esta telaraña cósmica de materia oscura podemos incrustar las galaxias. Esto se puede hacer con muchos métodos y bueno, uno de ellos es con sencillas recetas físicas de cómo formar galaxias en estas estructuras oscuras. Se puede recrear el universo ahora sí visible, el universo de galaxias como ven en esta figura. Aquí ya no es materia oscura, cada punto es una galaxia y todo lo que ven brillando son galaxias brillantes que tienen una distribución de filamentos, una distribución como una esponja en 3D. Y como vimos en anteriores clases, las observaciones nos muestran que así en realidad están distribuidas las galaxias en el universo real. Aquí vemos 3, por ejemplo, catastros en la parte superior de distribuciones de galaxias. ¿Recuerdan ustedes? Era una distribución como esponja, con huecos, con filamentos. Pues el universo ahora sí simulado, es decir, en las simulaciones estas de N cuerpos de materia oscura, y ahora poniendo las galaxias con la física que más o menos conocemos de ellas, reproducimos las partes que están abajo de esta figura. Ven ustedes, son exactamente, o más bien son muy parecidas, lo cual significa de que esta teoría de formación de estructuras basada en la materia oscura es muy acertada. Pero bueno, el punto es ahora cómo es la evolución de las partes todavía más internas de las galaxias, cómo se da el proceso más hacia adentro de las galaxias. Y bueno, en realidad es un proceso muy complejo. La física de la materia ordinaria, del gas, es muy complicada, es mucho más complicada que la física de la materia oscura. De hecho, aquí vemos una simulación numérica otra vez en supercomputadora, donde la materia ordinaria es el gas azul que está fluyendo por los filamentos, y ya en el centro empieza a formarse la galaxia, como ven ustedes, una galaxia ya con estrellas que son blancas y rojas,
según el contraste de color que hay aquí. Y todo el tiempo, además, esta galaxia está acretando otras galaxias satélites. Recuerden, los halos de materia oscura están poblados de subhalos y en estos subhalos se están formando otras galaxias más chiquitas. Y así el proceso de la formación del ensamblaje de las galaxias es un proceso muy complejo donde el gas enfría, cae al centro, forman los discos, empieza a transformarse en estrellas, las estrellas evolucionan, inyectan a su vez energía cuando explotan como supernovas al medio, al gas, lo vuelven a calentar y en fin, es todo un proceso muy complejo. Veamos dos elementos importantes en la evolución de las galaxias, dos procesos de retroalimentación. Cuando explota una estrella masiva, una explosión de supernova, inyecta una cantidad descomunal de energía al gas que está alrededor y crea toda una región alrededor que se llama remanente de supernova, además de inyectarle gas ya evolucionado con elementos químicos que se han procesado en el interior de esta estrella. Entonces, una vez que se forman las estrellas, por lo menos las más masivas, inyectan después de algunos millones de años una enorme cantidad de energía y de materia al gas circundante. Y si lo hacen además secuencialmente, muchas de estas explosiones se dan rápidamente, puede ser que toda la galaxia pueda salir disparado todo el gas, eyectado todo el gas que hay todavía disponible para formar estrellas. Y entonces se frena la formación de estrellas y la galaxia tiene que esperar otra vez hasta que nuevamente se enfríe el gas, vuelva a caerle. Y entonces la evolución de las galaxias es un proceso muy interesante, muy complicado. Otro fenómeno de retroalimentación es el que producen los núcleos galácticos activos, estos núcleos energéticos que se forman en los centros de las galaxias, donde están los esferoides principalmente, y que no son nada más que hoyos negros supermasivos que están atrapando el gas y las estrellas que están por ahí cerca en el centro de la galaxia, y en ese proceso lo calientan a tal energía que salen eyectados tremendos chorros de gas a millones o cientos de millones de grados. En estas regiones se está realmente cumpliendo la famosa ley E igual a m por c al cuadrado, es decir, se está transformando materia en energía con una eficiencia de hasta el 50%. Bien, entonces el cuadro empírico que tenemos al día de hoy, según las observaciones de cómo las galaxias se forman, básicamente nos muestran que las galaxias elípticas, estas galaxias esferoidales grandototas, se han formado en un modo, llamémoslo así, de rápido y furioso. Se han formado por fusiones tempranas muy violentas que han dado origen a estos núcleos, a hoyos negros supermasivos y luego núcleos activos que eyectan tremenda cantidad de energía y botan todo el gas restante y luego nada más nos queda un esferoide que nada más va envejeciendo y al día de hoy es una galaxia elíptica. En el caso de las galaxias espirales, su formación es más tranquilita. Se forman los discos, si no hay choques, entonces ellos siguen evolucionando. Y de hecho, la mayoría de las galaxias todavía tienen mucho gas, de las galaxias espirales de disco, especialmente las más chiquitas. Las más chiquitas, por alguna razón, han sido muy flojitas en transformar su gas en estrellas y al día de hoy están apenas empezando a hacerlo. Por eso se ven muy brillantes, muy jóvenes, con estrellas muy jóvenes. Bien, poniendo todo ahora en contexto, podemos poner todo en la licuadora, como quien dice, la formación de las estructuras de materia oscura, como vemos en esta preciosa simulación numérica de unos colegas alemanes. Además el gas que va enfriando, va cayendo donde la gravedad es más fuerte, y se va transformando en estrellas, se van formando los discos como les explicaba y cuando se chocan discos se forman entonces estos esferoides. Entonces tenemos varios ingredientes en el proceso de la formación y la evolución de nuestras galaxias. Primero que nada, el molde de materia oscura. Luego el enfriamiento de ese gas y su caída para formar en el centro estrellas que evolucionan, retroalimentan, vuelven a calentar el gas, lo enriquecen además con elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio. En algunos casos hay fusiones y en algunos casos, después de las fusiones, se forman estos núcleos galácticos activos que a su vez otra vez retroalimentan y vuelven a calentar el medio interestelar. En esta simulación, una de las últimas que se ha hecho en supercomputadoras, la simulación Illustris, vamos viendo un pedazo enorme del universo, aproximadamente 100 millones de años luz está acá. Vamos viendo cómo primero la materia oscura ha ido conformando toda esta estructura de la cual ya hemos hablado, halos que van tejiendo filamentos, donde se intersectan están los cúmulos de galaxias, con enormes huecos, y ahora vamos a ir viendo cómo pasamos a la parte de la temperatura. Vamos viendo cómo, ven ustedes, las regiones más blancas, más rojas, es donde la temperatura es muy alta.
Y estamos viendo cómo en esta simulación de evolución de galaxias se producen tremendas explosiones. Esas son justamente las eyecciones que se producen por los núcleos galácticos activos en esas galaxias que se han fusionado y han crecido hoyos negros supermasivos que producen esto. Y también luego se ven en algunas galaxias más chiquitas estas enormes burbujas de gas calentado y eyectado cuando se dan supernovas, cuando se dan muchas explosiones de supernovas. Vemos acá, por ejemplo, una, otra. Todo esto eyecta el gas fuera de la galaxia, frena la formación de estrellas y otra vez el gas tendrá que enfriar para volver a formar las siguientes generaciones de estrellas. A su vez, aquí ahora estamos viendo con el color morado la eyección de los elementos químicos más pesados que el hidrógeno y el helio, lo que los astrónomos llaman metales, aunque no son metales en realidad. Simplemente son los elementos que se han procesado en el interior de las estrellas y cuando éstas explotan son eyectados también al medio interestelar e intergaláctico. Y vemos aquí cómo pues, este proceso ha contaminado gran parte del espacio en el caso de esta simulación numérica. Y luego vamos a ver ahora cómo se verían ya las galaxias visibles, las galaxias de estrellas y gas. Y bueno, aquí vemos justamente cómo nos ha quedado una treintena de galaxias de todos los tamaños. Las más grandotas son esas que han sufrido fusiones muy tempranas y se han formado como elípticas. Y bueno, toda una secuencia de galaxias. Y muy bien, es así como hemos visto cómo desde las fluctuaciones cuánticas hemos llegado a las galaxias observadas, preciosas del día de hoy, y nosotros vivimos en una de ellas como la Vía Láctea. Espero que hayan disfrutado de esta aventura cósmica de entender la evolución de nuestro universo. Hasta pronto.